Y si te dijera que el héroe que admiras, el rey que lo tiene todo, fue un niño condenado al fracaso, un niño que, según todas las estadísticas, no debería haber sobrevivido a su propia historia. Olvida lo que crees saber, olvida el cuento de hadas, porque la realidad nunca es tan simple como la historia que nos contaron. Akron, Ohio, 1984, no es el lugar donde nacen las leyendas, sino donde se forjan los olvidados. Una madre de 16 años, Gloria, sola, sin un centavo, con un bebé en brazos, LeBron James, un nombre que hoy resuena en todo el mundo, pero que entonces era un susurro en los pasillos de viviendas públicas, entre mudanzas nocturnas y la constante amenaza de no tener donde dormir. 12 veces, 12 hogares distintos antes de cumplir los 8 años. ¿Cómo se construye un futuro cuando cada día es una lucha por el presente? ¿Cómo se llega a la cima cuando el punto de partida es el abismo? Esta no es la historia de un campeón, es la historia de un milagro, y el precio de esa corona es mucho más alto de lo que imaginas. En el corazón de Akron, una ciudad que se desangraba lentamente por el cierre de sus fábricas, la pobreza no era una estadística, era el aire que se respiraba. Los años 80 y 90 vieron cómo el cinturón de óxido se oxidaba aún más, dejando a miles sin trabajo, sin esperanza. En este paisaje desolador, la infancia de LeBron fue un reflejo brutal de la realidad de muchos niños afroamericanos. Un sistema que, lejos de ofrecer oportunidades, parecía diseñado para perpetuar el ciclo de la precariedad. Cómo se escapa de un laberinto cuyas paredes se construyen con la desigualdad y la falta de recursos. LeBron no conoció a su padre. Su madre, Gloria, una adolescente, luchaba día a día contra una marea de adversidades. La inestabilidad era su única constante. Faltar a la escuela no era una rebeldía, era una consecuencia directa de no tener un hogar fijo, de no saber dónde dormirías la próxima noche. En cuarto grado, faltó a 82 de los 160 días lectivos. 82 días. Imaginen el abismo que se abre bajo los pies de un niño cuando la educación, la supuesta escalera hacia un futuro mejor, le es negada por las circunstancias. Pero incluso en la oscuridad más profunda, a veces una luz se enciende. Para LeBron, esa luz llegó en la forma de una familia, la de Frank Walker, un entrenador de fútbol juvenil. Gloria, en un acto de amor y desesperación, tomó una decisión que cambiaría el curso de la historia. Permitió que su hijo se mudara con ellos. Fue allí, en la estabilidad de un hogar ajeno, donde LeBron, a los 9 años, tocó por primera vez un balón de baloncesto. No era solo un juego, era una tabla de salvación, una oportunidad, casi un milagro, en un mundo que no ofrecía ninguno. La cancha se convirtió en su santuario, el baloncesto en su lenguaje, pero no era un juego cualquiera, era la promesa de un futuro, la única salida visible de un destino prescrito. En la secundaria, Saint Vincent Saint Mary High School, LeBron James no era solo un atleta, era un fenómeno, un adolescente que, con cada mate y cada asistencia, cargaba sobre sus hombros la esperanza de una ciudad entera, de una madre que lo había sacrificado todo y de un sistema que, de repente, veía en él una oportunidad de negocio. La revista Sport Illustrated lo bautizó como el elegido cuando apenas tenía 17 años. ¿Qué significa ser el elegido? Cuando tu vida ha sido una lucha constante por la supervivencia. ¿Cómo se gestiona la presión de ser el futuro de un deporte, de una ciudad, de una marca, cuando aún eres un niño intentando entender su propio pasado? La contradicción era palpable. Mientras su talento lo elevaba a alturas inimaginables, la realidad de su origen seguía anclada a él. El mismo sistema que lo había ignorado, que lo había empujado al borde del abismo, ahora lo abrazaba, lo comercializaba, lo convertía en producto. Pero la fama trajo consigo un escrutinio implacable. Cada movimiento, cada decisión
generación era analizada bajo una lupa. Los mismos que celebraban su éxito estaban listos para señalar cualquier tropiezo. Era el niño de Akron el que había escapado a las estadísticas, pero también el que debía justificar su existencia en cada partido, en cada declaración. La historia que nos contaron es la del ascenso imparable. La realidad es la de un joven que en medio de un torbellino de expectativas y millones seguía siendo aquel niño que se mudaba 12 veces buscando un hogar al que llamar hogar, y esa búsqueda, esa necesidad de pertenencia y estabilidad se convertiría en el motor silencioso de su carrera, un conflicto interno que lo acompañaría en cada paso de su reinado. La presión de ser el elegido se convirtió en una jaula de oro. Cada temporada, cada partido era un referéndum sobre su grandeza. Cleveland, su ciudad natal, lo idolatraba, pero también lo asfixiaba con la expectativa de un campeonato que nunca llegaba. El peso de la historia, el anhelo de una franquicia, todo recaía sobre los hombros de un solo hombre. Y en 2010, esa presión alcanzó su punto de ebullición. La decisión, un evento televisado que polarizó a una nación, donde LeBron James anunció que se marchaba a Miami. Para muchos fue una traición imperdonable, un acto de egoísmo que destrozó el corazón de Cleveland. Pero, ¿y si esa decisión, vista por el mundo como un quiebre en su lealtad, fue en realidad un quiebre en su propia narrativa, un acto de liberación personal, en una carga que ya no podía soportar solo? El mundo lo juzgó, las camisetas ardieron en las calles de Cleveland, fue vilipendiado, llamado traidor. La historia que nos contaron fue la del villano que abandonó su gente, pero la realidad es que LeBron, el niño que había crecido sin una figura paterna, que había buscado estabilidad en cada mudanza, estaba buscando algo más que anillos de campeonatos, estaba buscando un entorno donde pudiera crecer, donde la presión se compartiera, donde pudiera aprender a ser el líder que estaba destinado a ser. Fue un punto de no retorno, una decisión que lo despojó de la inocencia del elegido y lo forzó a confrontar la complejidad de su propia identidad. No fue una huida, sino una búsqueda de un camino propio, lejos de las expectativas impuestas, para redefinir lo que significaba ser LeBron James. Y en ese quiebre, en esa aparente caída, se sembraron las semillas de su verdadera grandeza, una que iría más allá de los trofeos y las estadísticas. Al final, la historia de LeBron James no es solo la de un atleta que conquistó el mundo. Fue un niño que, contra todo pronóstico, se negó a ser una estadística más. Es la prueba de que, incluso cuando el sistema te empuja al abismo, la voluntad humana puede reescribir su propio destino. Su legado no solo son anillos, sino la comprensión profunda de que la realidad nunca es tan simple como la historia que nos contaron. Y en esa complejidad, en esa lucha constante, reside la verdadera inspiración. ¿Qué historia te contaron a ti? ¿Y cuál es la realidad que aún te falta por descubrir?